Fraternal saludo a todas, todos y todas, les doy la bienvenida al Son de la Historia porque en esta ocasión serán varios los recursos naturales exportados durante el primer boom de las exportaciones latinoamericanas y de los cuales varios son bastante curiosos. Soy Daniel López Ávila y si quieres saber cuál de estos recursos viene de la caca de un ave, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Antes de iniciar con nuestros puntos, sería importante definir que desde algunas posturas, de algunos pensamientos, el inicio de las exportaciones de los recursos naturales provenientes de la Vía Yala marcan el inicio del sistema mundo capitalista. Es así como la hacienda, que la vimos la vez pasada, y la encomienda, también se vuelven parte de este sistema de intercambio mundial, que tiene además repercusiones en todos los aspectos de la vida. De esta forma los excedentes que llegaban a las metrópolis, por ejemplo al reino de Castilla, eran reinvertidos en bienes suntuosos, sobre todo bienes que se producían en Inglaterra, de los cuales los recursos naturales que eran utilizados para la manufactura de esos bienes, pues venían siendo de otras partes, desde África o desde Asia. Las independencias latinoamericanas fueron de suprema importancia para la liberación de los mercados y sobre todo para la inversión de capitales extranjeros. Fue así como el capital francés, el capital alemán y el capital, sobre todo inglés, entran a ser parte inherente de los mercados nacionales y los mercados internacionales. Los mercados cambiarios de América Latina se vuelcan alrededor de la explotación de los recursos naturales y eso es lo que se ha denominado acá como el crecimiento hacia afuera. Con este crecimiento hacia afuera y con esta inversión de capitales para la extracción de recursos naturales se marca el inicio de la época denominada como el primer boom de la exportación de recursos naturales latinoamericanos. Esto se da más o menos entre 1840 y 1930 y se va a generar a todo lo largo de la Vía Yala. Es una explotación descarnada de recursos naturales de cualquiera que sea su modo. De hecho, estos recursos tenían el objetivo de abastecer unos mercados internacionales bastante precisos, sobre todo en épocas de las industrializaciones europeas. Exportaciones de este boom de las exportaciones latinoamericanas es desde donde nos vamos a situar el día de hoy. Nos vamos a situar para hablar de algunos de los recursos naturales que fueron exóticos, que nos parecen hoy en día un poco increíbles, pero que en su momento fueron y tuvieron un papel decisivo en el desarrollo nacional. Del primer recurso del cual me gustaría hablar es del henequén. Este tipo de fibra realizada y sacada a partir de las plantas de henequén o agave forucroide o ki en maya consolidó una industria alrededor de los tejidos y alrededor de la extracción de estos tejidos en toda la península de Yucatán. Sobre todo unas familias hacendatarias que se beneficiaron de este negocio, que eran además herederas de muchas encomiendas, y esto se consolidó alrededor de las finales del siglo XIX, más o menos 1860, hasta casi la Revolución Mexicana de 1910. Este tipo de cabuya o este tipo de cordeles, de cuerda, de tejidos, se sacaba de esta planta y se alcanzó a denominar como el oro verde de Yucatán. Y como todo oro, alrededor de su explotación se tejen desastrosas maniobras. No hay que recordar sino la deplorable acción que tiene Porfirio Díaz con sus secuaces hacendatarios henequeneros que toman unas poblaciones del norte, unas poblaciones indígenas indeseables, salvajes, los yaquis, y los trasladan de manera masiva hacia la península de Yucatán para que sirvan como casi esclavos en las haciendas henequeneras. El henequén hace parte de la subfamilia de las agaboideas, originarias de la Vía Yala, diseminadas en el norte y el trópico americano, y de sus 25 géneros y más de 600 especies se ha extraído a lo largo de la historia un sinfín de productos, una ingente cantidad de usos de la producción de azúcares, una producción de alcoholes, la producción de medicinas, de jabones y por supuesto de textiles. De hecho, en la zona arqueológica de Bonampak, en Chiapas, se puede apreciar cómo los mayas usaban parte de los troncos de la agaboidea para hacer instrumentos musicales. El auge que tuvo la explotación de henequén no solamente es explicable en la medida de la expansión del comercio internacional. Las cuerdas producidas con fibra de henequén se volvieron un producto de alta demanda para las labores agrícolas y transporte.
La situación en la península no era muy buena para la mayoría de las personas, así algunos textos se empeñan en destacar la gran bonanza que se dio alrededor de la explotación de esta fibra. Lo que la historia nos permite saber es que los únicos beneficiados reales por esta industria fueron los hacendados y sus familias, que estas que a la vez eran herederas de encomiendas, cuestión que sí se vio de manera muy latente en esta zona de América. Se suele tomar como antecedente la guerra de castas como una de las razones del auge nequenero, pero debemos tener en cuenta que dichosa guerra de castas no fue nada más que unos justos levantamientos indígenas y narrados como diferencias raciales, cuando su conflicto era la tierra y el agotamiento de las formas de subsistencia. De hecho, esto se puede ver muy latente en el mural de Juan O'Gorman, La dictadura y la represión. Allí Gorman hace alusión a la condición de semiesclavitud y miseria en la que vivían las personas trabajadoras de las haciendas de Enequén. Y se postula el Enequén como una de las primeras materias primas extrañas que se explotaron durante el primer boom de las exportaciones latinoamericanas, justamente porque su cultivo además entró en decadencia después de que se cambiaron por otras formas y otras fibras sintéticas para la producción y la elaboración de cordeles, cuerdas, canastos, hamacas, todo lo que fuera textil se cambió, se transforma y luego la industria nequenera cae. Es por ello además que tenemos que tener en cuenta que las haciendas de Nequén implicaban un trabajo de mano de obra que tenía como resultado casi la semiesclavitud de las personas que vivían allí, que trabajaban allí. Vale la pena recordar que la forma en cómo se ataban a las personas al trabajo era por el endeudamiento. Las tiendas de raya, como se conocen, eran también parte de la hacienda y a las personas que trabajaban en la hacienda se les pagaban con fichas que cambiaban en la misma tienda de la hacienda donde los productos estaban inflados y donde se contraían deudas que además eran hereditarias. Por lo tanto, estamos hablando de un régimen de contratación, de un régimen del trabajo y un régimen de explotación de los cuerpos totalmente servil y esclavista. El segundo recurso que quiero que hablemos el día de hoy es la quina. De hecho, esta es usada desde tiempos prehispánicos por las comunidades para el tratamiento de las fiebres. Sobre todo tuvo un gran momento de efervescencia de su explotación, sobre todo de consumo en los mercados internacionales, luego de su descubrimiento hasta casi sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Y es que fue el boom exportador de la quinoa la que nos dio la posibilidad de luchar contra la malaria, contra el paludismo. De hecho, hoy en día los sembradíos, los cultivos de quina a nivel mundial están sobre todo en el Asia, en el sureste asiático. Extrañamente también en el pasado fueron los ingleses y los holandeses los que más la consumieron y los que más necesitaron de ella. Entonces ahí hay una posible razón de por qué ahora ya no está cultivada aquí en el Abya Yala, de donde es originaria, sino por allá lejano. Debemos procurar no confundir la quina con la quinoa, porque la quina es un subproducto de una corteza de un árbol de cinchona. Se le llama cinchona por una historia ahí con la condesa del reino de Portugal, que no nos importa, pero sí que es importante entender que esta quina se utiliza sobre todo para los tratamientos médicos, a diferencia de la semilla, que es un alimento. Y es que desde el siglo XVII, en 1635, los jesuitas, aquí en América, empezaron a dar reportes del uso de la corteza de los árboles de quina como remedios eficaces contra las fiebres provocadas por la malaria o el paludismo. Sin embargo, no sería hasta las expediciones de José Celestino Mutis que se aclararían exactamente cuáles son las especies que realmente servían para controlar los síntomas de la enfermedad. Las fiebres causadas por la malaria eran tratadas con esta corteza, que luego de ser hecha polvo podía ser mezclada con otras bebidas. Pero esto además marcó un destino fatídico para las especies de quina o de cinchona que habitaban la región. Su explotación las exterminó.
Debemos comprender esto como un fenómeno de orden mundial. Durante su periodo más álgido de las explotaciones, de entre 1850 y 1882, varias fueron las compañías que se asentaron en los pies de montes de los Andes. Sobre todo, en Colombia se recuerda la casa Elías Reyes y Hermanos, empresa de la familia que luego sería el presidente de Colombia durante el paso del siglo, ese que perdió el canal del Panamá, o también de la compañía Uribe Lorenzana, que explotaban en el actual municipio de Uribe, el cual hereda el nombre de la compañía. Un hecho curioso alrededor de la quina, y es que cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, en todos estos ejercicios de control espacial y de los cuerpos, pues se les dio la idea, una curiosa idea, de transportar una etnia de médicos de Bolivia hasta Panamá para que pudieran tratar a las personas que construían el canal, porque estaban siendo fuertemente afectadas y afectados por la malaria y el paludismo. Y es que estas tradiciones étnicas, sobre todo de los Cayaguaya, que actualmente viven y habitan el territorio de Bolivia, en la parte norte del Titicaca, pues estas gentes están dedicadas y tienen una experiencia milenaria en los tratamientos médicos. Esta gente es heredera de la sabiduría ancestral del conocimiento de las plantas, y por eso la ciencia occidental, esta maravilla de la tecnología que iba a implicar poderse mover del Atlántico al Pacífico sin tener que dar la vuelta por toda la parte sur del continente, necesitó de esta sabiduría indígena, necesitó de estas personas, y por eso las trasladaron hasta allá. ¿Y con qué trataban ellos? Con la quina. Es por ello que este producto, además de ser prácticamente desconocido y que ya prácticamente no se usa, es el segundo producto de nuestra lista. Quina y enequén. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, por supuesto, uno de los productos que mayor auge tuvo, sobre todo después de la revolución industrial, y estamos hablando propiamente del caucho o del látex. De hecho, nos sorprende mucho que tanto la extracción de la quina, el enequén y el caucho tengan en común algo, y es este sistema de enganche, este sistema de enajenamiento, esta explotación sobre la mano de obra que es propiamente inhumana. Y es que si en las plantaciones de enequén el sistema era la tienda de raya, la que se acumulaba y se heredaba, pues en las haciendas de empresas de látex y de caucho, explotación de caucho, el endeudamiento era la regla. No hay mejor forma de aumentar las ganancias que haciendo la vida misma un producto de valor. Haciendo del tiempo, las herramientas, la ropa, la pólvora, el hacha, todo se debe y todo se paga con grandes aranceles y grandes intereses. Personas endeudadas que buscaban mejores futuros, indígenas semiesclavizados, poblaciones vulneradas, desplazadas, mutiladas y masacradas. Todo ello agenciado por los intereses de la extracción de este líquido lechoso. Cazaron los árboles, no dejaron ni uno en pie, porque así era mucho más rentable, y extinguieron la diversidad. El río Amazonas se convirtió en una autopista de embarcaciones, a vapor, desde La Chorrera a Iquitos, a Manaos, a Londres. Se recuerda sobre todo la penumbrosa historia de la Casarana, una insignia de los negocios de su época, comandada eso sí por hombres valientes de carácter nacional e indómitos fervientes del progreso. Su interés, por supuesto, guiado por los discursos desarrollistas y modernos, que llevó a la práctica la extinción de varias comunidades y etnias enteras, esas que antes solo trabajaban para bailar. Terribles escenas que fueron relatadas por Hindenburg en 1909, en lo que él relató como el paraíso del diablo. Así también es narrado por José Eustacio Rivera, que ya encontró de una forma más tardía y narró las desventuras de sus personajes fatídicos, violentos, huidos y encontrados en el terror de la selva explotada, arañada y desmembrada. Y más que exótico, traemos a colación al látex y al caucho, porque de verdad nos trae un manto, un recuerdo, un luto, una vergüenza, que además anexa personajes de la realidad política colombiana y nos recuerda que estas personas que comandaban el país por estas épocas, por los inicios del siglo XX, decían que eso que estaba sucediendo en la selva era cosas de caucheros,
mientras las gentes desmembradas, asesinadas, huidas, huitotos, muinanes y etnias enteras devastadas por el afán de sacar esta fiebre lechosa. Estos episodios deben ser recordados y se traen a colación solamente para que cobren sentido cuando se miran a contraluz, cuando se miran a distancia, cuando se entienden además cuáles son las razones profundas de esos episodios. Tenemos que comprender por qué para la realización de las llantas de las bicicletas o de la industria Ford fue necesaria además la existencia de la Casarana, porque además la Casarana tenía su sede en Londres, porque la mayoría de las empresas tanto de quina como de caucho tenían sus lugares de residencia en el exterior, sobre todo en Francia, Alemania e Inglaterra. Tenemos además que saber que la concepción de la vida, la concepción de la naturaleza como una forma, como un elemento para el cual nosotros extraemos recursos, el cual solamente lo entendimos como un objeto de extracción y no como un medio de vida, es el que posibilita además este tipo de situaciones. 3 recursos con los mismos elementos, con las mismas parecidos, con las mismas razones de ser, con las mismas afectaciones y producido además por las mismas personas, las mismas oligarquías nacionalistas, las mismas que se enervan este fervor nacional, esta coyuntura además de lo patriótico y de lo moderno, eran las que posibilitaron y hicieron posible la explotación de estos recursos, pero sobre todo el perjuicio grande de las comunidades. Y es que así también lo veremos en el siguiente recurso, que también adolece, sobre todo, de esta explotación de la mano de obra en donde ni siquiera hay, y toca traerla, al igual como los yaquis fueron llevados a la península de Yucatán. En nuestro siguiente recurso, las poblaciones vendrán desde mucho más lejos. Bueno, y para las personas que están diciendo que aquí se habla mucha caca, pues les vamos a dar gusto. Y es que el cuarto recurso al cual nos referiremos hoy es el guano. Y si bien el guano puede ser utilizado como fertilizante y de hecho sacó a la Europa de inicios del siglo de una gran hambruna a la cual poseían, pues está producido y se hace sobre todo con heces de animales, de pájaros propiamente, de pájaros de islas alrededor de la costa pacífica del Perú. Y es que la extracción de este recurso, que se hace a mano raspando la piedra y las heces de los pájaros con la mano, pues aumentó de 10.000 toneladas anuales en 1845 a casi 500.000 toneladas en 1860. Y sería una tendencia que se vendría a mantener, sobre todo entre 1860 y 1870 se explotarían casi 300.000 toneladas de guano al año. Ahora bien, ¿cómo se hace para exportar estas cantidades tan ingentes de caca de ave por tanto tiempo con tan poca mano de obra? Pues las políticas del país de Perú fueron contundentes y trascendentes en este punto. Las oligarquías en emergencia en ese momento decidieron traer población de Asia y exportaron una gran cantidad de guano a partir de una mano de obra china y japonesa. Sobre todo en términos de la cantidad de personas que irían solamente y únicamente a trabajar por 10 años y se quedarían o perderían la vida haciendo eso. Y es que si nos damos cuenta, la comida peruana es una gran combinación de productos, de sabores, de especias que realmente nos hacen pensarnos, sobre todo en Oriente. Y tiene sentido porque desde el Perú se utilizaron muchos recursos para atraer personas de otras latitudes a que fueran y sirvieran como mano de obra para la explotación primera del guano y después de la caña. Y es que el guano necesita delicadeza y necesita además una gran cantidad de energía para ser extraído día y noche, soportando las calidades del sol y la salubridad del agua. Esa tendencia explotadora del guano duraría poco, porque caca de ave en las islas pues es finita. Y sobre todo se utilizó para fertilizar los campos europeos, como estamos diciendo, sobre todo en momentos en que escaseaba la alimentación en Europa. Así que europeos comiendo
caca latinoamericana pues ya existía desde tiempos anteriores. La caída de las exportaciones del guano coincide con la Guerra del Pacífico. Esta guerra hace que la extracción del guano, que para su época ya resultaba más dificultosa, dejara de ser rentable. La guerra destruyó gran parte de la infraestructura de dicha industria, lo cual hizo que la reinversión simplemente no fuera rentable. Más rentable parecía en el momento apoyar a la nación victoriosa Chile, que había logrado hacerse dueña de grandes yacimientos de nitratos ubicados en la parte sur del valle en Bolivia. Y es que algo que veremos más adelante es que la explotación de estos recursos naturales, que la migración de la mano de obra y que la expansión de las fronteras nacionales y las fronteras territoriales van todas de la mano con las necesidades de los mercados internacionales y del afán de convertirse en naciones desarrolladas sobre el ideal del progreso. Es por ello que además de extraerse los recursos naturales como la quina, el caucho, el guano o los nitratos, pues se empiezan campañas violentas alrededor de la posesión territorial. La Guerra del Pacífico es un resultado nada más de la guerra por la explotación de los nitratos, de los fertilizantes. Las guerras entre Perú y Colombia son solamente el resultado de los intereses de la expropiación de los recursos naturales de la selva. Es así como nos vamos dando cuenta que todo empieza a tener sentido, tanto la explotación como la migración, como las guerras, en el momento en que dejemos de pensar que la región se explica por sí sola y que tiene sentido solamente mirándola desde adentro. La invitación entonces es para que estos, más que recursos extraños, sean una forma de comprender Latinoamérica, sean una forma de entender a la Vía Yala y entenderla en conexión con otros puntos, de conectarla además para hacerla más aprehensible y para sabernos de una postura más crítica que lo que es ante nuestros ojos, quizás ante la historia, tiene reversos. Y si te gustó el material que traemos, si te gustaron las reflexiones y si te gusta y te interesa aprender un poco más sobre historia, pues te invito a que te suscribas a los canales del Banco de la República. Si no lo has hecho, les des like al video y compartas e invites a tus amigos y amigas a que nos escuchen y participen además en nuestras formas de pensarse y construirse la Vía Yala. Hasta la próxima.